Estamos muy contentos. Estamos ya tomando, ¿verdad?, la ruta hacia terminar de darle forma a cómo el Evangelio resuelve este serio problema que nosotros padecemos, el problema del pecado. Hoy tenemos un tema un poco intenso. Eh, Vamos a ver solo la primera parte. Eh, y esto aquí se puso, arreglarlo aquí un poquito para que lo centremos. Y hoy vamos a ver el juicio de las obras, la parte uno. Mañana estaremos viendo la segunda parte del juicio de las obras. Y el objetivo básico de este tema introductorio acerca del juicio es enseñar la posición bíblica de un juicio al final del tiempo. Vamos a mostrar que en este juicio se presentan tanto las obras buenas como las malas. El juicio involucra a todos, aunque los malos no se presentarán debido a que ya están condenados. Y el juicio es una buena noticia para los salvados o los que aceptaron la justicia de Cristo. Vamos a presentar los libros utilizados en el juicio y vamos a enseñar todos los personajes que participan en el juicio. En cuanto a la lección de oración, hay un texto muy lindo, se encuentra en Isaías 55, 6 y 7, que nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y la cita de la oración para este día se encuentra en el Camino a Cristo, página 94, y nos dice: hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de su ayuda. Quiere decir que cuando usted se sienta necesitado, ¿verdad?, de buscarse a un amigo con quien conversar en una situación difícil, alguna problemática, ya sea económica, ya sea en el hogar, ya sea con su pareja, ya sea un problema de comunicación, un buen lugar un buen amigo con quien conversar es nuestro Dios, ¿no? Este amigo tiene un sistema de comunicación espectacular. Es de múltiple G, ¿verdad? No es 4G, ni 3G, ni 5G. No falla, no tiene ruidos en el sistema. Siempre esa conexión está ahí disponible. Así que usémosla, usémosla. Interesante cuando nosotros sacamos un tiempo, ¿verdad?, y nos arrodillamos delante de nuestro Dios y abrimos nuestros corazones a Él. Y eso nos hace sentir también muy bien. Así que yo también quiero presentarme delante de Dios en esta hora para que nos dirija y nos siga apoyando, ¿verdad?, en toda esta iniciativa. Querido Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de ti para pedir tu dirección, para pedir tu presencia, pedir tu compañía especial. Ayúdanos, oh Señor, a cultivar la oración, a buscarte en todo momento. Qué bueno que podemos buscarte y encontrarte, que podemos comunicarnos contigo y estamos a la distancia de nuestras rodillas de comunicarnos contigo. Enséñanos, oh Señor, a cada día a sacar un tiempo especial de, eh, de conversación contigo, Señor, donde te podamos expresar nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras alegrías y nuestros agradecimientos. Queremos pedir una bendición especial por todo este equipo de líderes que cada mañana se reúne con nosotros a estudiar tu palabra, oh Señor. Ayúdanos cada día a crecer en tu gracia, ayúdanos a depender de ti. Enséñanos, oh Señor, eh, que este evangelio es un regalo para cada uno de nosotros. Enséñanos, oh Señor, a permanecer en Cristo. Síguenos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto ya de memoria del tema de hoy es un texto que está relacionado ya con la problemática que vamos a estar viendo. Según de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba
en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que aquí el apóstol Pablo está diciendo que es necesario que pues, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para eh, que nuestros expedientes sean revisados, ¿verdad? Y se evalúe lo que habíamos hecho, y aquí estamos hablando en cierta manera de obras, ¿verdad? Sea bueno o sea malo. Bien, nosotros en los últimos dos temas, ¿verdad? Cerramos la semana pasada con el tema justificación y santificación, la segunda parte. Eh, Hasta ahora hemos dicho que el Evangelio pues, nos está dando dos elementos esenciales, ¿verdad? Justificación y santificación. Hemos dicho que la justificación fundamentalmente es por creer Dios me perdona. No tengo que comprar la salvación, no tengo que actuar, no tengo que hacer todo un esfuerzo para salvarme. Solo necesito creer en lo que Dios ha hecho por mí en Cristo Jesús. Y la Biblia presenta entonces este concepto de justificación como la acción de Cristo ser mi sustituto frente a la condenación del pecado. El pecado ha condenado a toda la humanidad. Yo lo único que necesito para estar condenado por el pecado es nacer. En el momento que nací, nací condenado. Nací ya en un problema de que el pecado y la muerte gravitaban sobre mí desde el mismo momento en que yo respiré. Ya usted es pecador. Desde el momento que me sacaron, ¿verdad? De la matriz de mi madre, ahí cuando el médico levantó a este bebé y le dio una palmada en la espalda, ¿verdad? Y yo empecé a gritar. El médico dijo, aquí hay otro pecador más que acaba de nacer. Y ahí mismo el pecado tomó control de mi vida y me condenó a muerte. Por eso el apóstol Pablo dice que por naturaleza somos hijos de ira, por naturaleza. Yo no tengo que haber hecho nada, solo nacer, y por naturaleza ya la ira de Dios gravitaba sobre mí porque yo estaba condenado a muerte desde mi nacimiento. Entonces, la justificación viene a ser, ¿verdad? La obra de Cristo en mi favor. Cristo ahora le dice al pecado, no pecado, yo voy a asumir la condenación que tú le estás asignando a Ricardo, yo la voy a asumir en la cruz del Calvario y tan pronto Él decida aceptarme, Él automáticamente se hace partícipe de este sacrificio y Él estaría para los fines del lugar muriendo ante ti en mí. Ese es el concepto de nosotros en Cristo. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, lo que está haciendo la justicia de Dios es que está tomando al Ricardo pecador y condenado a muerte, porque la muerte ya gravitaba en mí. Entonces ahora Dios está tomando a Ricardo y metiéndolo en Cristo. Y ahora todo lo que Cristo ha hecho pasa ahora a la cuenta de Ricardo. Y esto es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio es lo que Dios ha hecho en mi favor como un regalo a mi cuenta, a mi cuenta. Si mi salvación dependiera de mí, yo sencillamente estoy muerto. La justificación me enseña que si Cristo no hubiese bajado del cielo, toda la humanidad hubiese quedado condenada a muerte eterna. Y esa es la buena noticia de la salvación. Entonces, una vez yo entiendo lo que ha pasado en la cruz, por eso ustedes han visto que nosotros no hablamos de la ley de Dios cuando iniciamos este programa, no hablamos del sábado cuando iniciamos este programa, hablamos del problema que tenemos desde que nacemos, ¿verdad? Nos encontramos con el tema del amor incondicional de Dios, luego cómo Dios nos coloca en Cristo, luego el tema de la cruz, ¿verdad? Y luego seguimos moviéndonos, ¿verdad? A cómo funciona la mecánica del pecado, cuál es el rol de la ley de Dios, que es señalar el pecado
guiarme a Cristo y enseñarme a vivir en amor, y luego seguimos hacia el proceso de justificación, bautismo y demás. Quiere decir que lo primero que tiene que pasar en la mente de una persona es entender, ¿verdad? Entender que es un pecador necesitado de redención. Una vez yo entiendo esta mecánica, entonces yo por medio del bautismo acepto y doy testimonio público de que yo he creído en Cristo Jesús como mi Salvador personal. Una vez yo participo del bautismo, ¿verdad? Todo el universo sabe a partir de ese momento que yo he aceptado ser un hijo de Dios y he aceptado la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo que ocurre en el bautismo. En el bautismo yo estoy diciendo públicamente que yo he decidido morir al viejo Ricardo para que el Espíritu de Dios venga ahora a operar en mi vida. Este viejo Ricardo, que no conoce los mandamientos de Dios, no conoce la estructura del amor ágape, necesita la dirección del Espíritu Santo, que ahora va a guiar a Ricardo en la ruta de la ley de Dios y en la ruta de la palabra de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo va a hacer eso? Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Los 10 mandamientos fueron escritos por el Espíritu Santo. Quiere decir que lo que el Espíritu Santo viene a operar en mi vida es plasmar el carácter de Cristo, y eso va a tomar toda mi vida, porque mientras yo esté vivo, yo tengo un problema que todavía el Evangelio no me ha resuelto, y es que el pecado todavía está presente en mi vida, representado aquí en la palabrita iniquidad. En esta altura del juego, ¿verdad? En esta altura del juego, yo que acepté a Cristo como mi Salvador personal, estoy en el proceso de la santificación, pero hay un señor llamado Ricardo que está metido aquí adentro, que es carnal, que es carnal. Y el Espíritu Santo está en una lucha aquí, ¿verdad? De santificación, de seguirme apartando del mundo y enseñándome la estructura de la palabra, la estructura del amor, qué cosa es correcta, qué cosa es incorrecta, y ahora me está guiando a través de la palabra para irme capacitando, ¿verdad? Y enseñándome que hay cosas que son incorrectas y que hay cosas que son correctas. Quiere decir que el Espíritu Santo le toma toda la vida del creyente, presentarle los principios morales de nuestro Dios que están fundamentados en el amor. Entonces, esta mecánica, ¿verdad? Eh, esta mecánica está estructurada sobre la base de la fe, ¿verdad? O sea, la fe que conoce, cree y obedece la verdad, y que da como resultado la salvación por la fe. Quiere decir que nosotros vimos que tanto lo que Cristo ha hecho en mi favor es el punto de partida en la experiencia cristiana, más lo que el Espíritu Santo estará haciendo en mi vida de transformar mi carácter día a día, ¿verdad? Juntos los dos elementos dan la salvación por la fe. Entonces, esto no es una operación puntual, es una operación diaria. Diariamente, mis pecados deben ser confesados y llevados a la cruz de Cristo. Porque diariamente nosotros nos desconectamos. ¿Y por qué nos desconectamos? Porque diariamente el viejo Ricardo mete la cuchara en la sopa. O sea, diariamente yo puedo levantarme de orar. De hecho, yo puedo estar orando y pensando en otra cosa. Porque Ricardo está aquí, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios también está aquí, y ambos están en una lucha y ambos deseos se oponen entre sí. Por eso que ustedes ven que el apóstol Pablo en Romanos 7 dice, wow, yo con mi mente quiero servir a Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva hacia el pecado. O sea, esa lucha que tiene el apóstol Pablo no la tiene el apóstol Pablo. La tiene Ricardo, la tiene Freddy, la tiene Excel, la tiene Danilo, la tienen todos. Todos los tenemos. Ven. Entonces, de lo que se trata ahora la experiencia cristiana es que ahora que ya yo entendí todo el proceso, entonces ahora yo cada vez que me equivoco le digo al Señor, Señor, me equivoqué. Volví otra vez a forzar aquí contra el Espíritu Santo. Y mi pecado tiene que ser ahora ese fruto pecaminoso de mi desconexión, porque obviamente
para yo pecar ahora como creyente, yo necesito desconectarme de Cristo. Y para desconectarme de Cristo es que el Espíritu Santo me está diciendo, no hagas eso, y yo, pum, lo bloqueo, lo apago. Y ahora hago mi voluntad. Y cuando ahora lo prendo, porque ahora voy a leer la Biblia, voy a orar y todo, porque yo estoy en Cristo, entonces digo, wow, pero yo volví a desconectarme y a meter la pata. Entonces, mi pecado tiene que ser llevado de nuevo ¿a dónde? A la cruz, porque no hay otro sitio donde perdonar los pecados que no sea en la cruz. Entonces, la justificación, que yo la acepté de manera puntual cuando me bauticé, es un proceso que ocurre ahora durante toda mi vida, porque mis pecados tienen que ser llevados continuamente a la cruz del Calvario, y por eso es que Cristo media en mi favor. Y eso le pasa, mis queridos, a todos los creyentes a través de la historia. La hermana Elena White dice en Camino a Cristo que el proceso de salvación es el mismo desde Adán hasta el final de los tiempos, porque ese es el Evangelio, y el Evangelio es eterno. Entonces, la gran discusión que hemos tenido a través de este tema, y he estado presionando mucho con eso, porque ustedes en Venezuela tienen un foco de promoción de un Evangelio distinto, y por eso hemos sido tan tajantes en esto, tan, ¿verdad? Tan fuertes en este tema, porque Dios no tiene modelos de salvación distintos. O sea, Dios no tiene un modelo de salvación para mí y otro modelo de salvación para Luis que va a estar viviendo un poquito más adelante. Toda la salvación ocurre por medio de Cristo. Tiene que aparecer la justificación. Luis tiene que aceptar, ¿verdad?, a Cristo como un salvador personal, como su sustituto. Tiene que dar testimonio público a través de una muerte, ¿verdad? Simbólica a la vieja naturaleza para ahora resucitar en Cristo. Todos los que han sido bautizados en Cristo han sido colocados en Cristo, dice Galatas 3:27. Entonces, cada día yo necesito morir al viejo Ricardo y resucitar en Cristo. Y cada día, entonces, el Espíritu de Dios tiene que dirigir mi vida. Porque si el Espíritu de Dios no controla mis pensamientos, no controla mis ideas, no controla mi dirección, entonces yo termino, ¿verdad?, haciendo lo que no quiero hacer. Porque es que yo no quiero pecar. Yo no quiero ser carnal. Ayer tuve una experiencia muy bonita porque estuve predicando en una iglesia pentecostal. Y es interesante porque en esta, estuve en esta iglesia porque hace 3 meses estábamos Jorge y yo almorzando en uno de nuestros restaurantes, Raíces, el restaurante de uno de los restaurantes de nuestra asociación, y ahí conocimos a un candidato presidencial que es pastor de una iglesia pentecostal. Entonces ahí estuvimos conversando, él se impresionó mucho. ¿Ustedes son adventistas? Y dice, sí, somos adventistas. Entonces ahí comenzamos a conversar y yo aproveché para hablarle del programa El Plan de Dios, su mayor regalo, porque eh, me enteré que él era pastor de una iglesia. Entonces, bueno, la semana pasada me pidió que fuera a predicar en su iglesia este domingo sobre mayordomía cristiana. Si ustedes quieren, le puedo compartir el tema. Eh, pero en esencia, yo les hablaba aquí ayer a nuestros hermanos de esta iglesia pentecostal de que existen dos administraciones, una administración carnal y una administración espiritual. Entonces es interesante porque yo le decía a ellos que el mundo está dividido en dos grandes grupos, los carnales y los espirituales. Y yo le preguntaba a ellos, ¿y ustedes qué son? ¿Son carnales o son espirituales? Cuando yo le doy la descripción de los carnales, en los cuales se manifiestan las obras de la carne, y le doy la descripción de los espirituales, yo le pregunto, ¿ustedes son carnales o espirituales? ¿Cuántos son carnales? Nadie me levantó la mano. ¿Cuántos son espirituales? Todos me levantan la mano. Es decir, bueno, yo tengo un problema aquí porque vamos a leer Romanos 7:14, donde el apóstol Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora yo le pregunto a ustedes, si Pablo es carnal y es creyente, ¿ustedes qué son? Y todos abren los ojos así y me dicen, wow, pensábamos que éramos espirituales. No, ustedes son carnales. ¿Por qué son carnales? Porque el viejo Ricardo es carnal.
a menos que el Espíritu de Dios esté controlando mi vida y dirigiendo mi vida, yo soy carnal. Si las decisiones mías diarias son controladas por Ricardo, serán decisiones centradas en el ego de Ricardo, en el orgullo de Ricardo, en la arrogancia de Ricardo, en la problemática de Ricardo, en el Ricardo que se cree la gran cosa y que tiene que morir. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, yo les garantizo, mis hermanos, que cada día muero, es porque Pablo sabe muy bien que él no puede lidiar con Pablo y que él necesita inutilizar a Pablo, dejar a Pablo a un lado para que el Espíritu de Dios entre a trabajar. Cuando nuestros amigos de otras denominaciones rechazan los mandamientos de Dios, no lo están haciendo porque el Espíritu de Dios lo guió en esa dirección. Lo están haciendo porque sus vidas carnales, ¿verdad? Lo están tratando de llevar en esa dirección y ellos están buscando la excusa perfecta para no seguir la dirección del Espíritu de Dios. Porque la obediencia es un fruto que no es nuestro, es del Espíritu. Y por eso, mis queridos, nosotros no podemos pensar en que vamos a ganar la salvación por nuestro esfuerzo personal. El llamado aquí es a conectar con Cristo y permanecer en Cristo. Si ustedes permanecen en mí, dice Jesús, yo voy a permanecer en ustedes. Sí, Jorge, usted tiene levantado la mano ahí hace rato, cuénteme. Sí, ingeniero Casado, estaba esperando su resumen de su prédica de ayer y Ya, me motivó a levantar la mano justamente porque me acuerdo que tenemos dos preguntas pendientes. Usted me disculpa, pero es bueno dar respuesta a estas preguntas. La semana pasada quedaron dos preguntas colgadas en el chat de Zoom. Una de ellas nos llega de Excel Fermín, quien había preguntado al inicio cuándo termina el proceso de la santificación y definitivamente pasamos a ser santos, pero en el día de hoy él cambia la pregunta esta mañana motivado por un slide del programa. El slide del programa dice lo siguiente: al aceptar a Cristo, justificación, su santidad es inmediatamente aplicada a nuestra cuenta. En la experiencia cristiana, santificación, somos llamados a vivir vidas santas, así como Dios es santo. Esa es la motivación para él hacer la siguiente pregunta, ingeniero Casado. Si la santificación es un proceso y al aceptar a Cristo por justificación somos hechos santos, entonces, ¿por qué debo santificarme si ya soy hecho santo? Me imagino que es en el proceso de la justificación que le está preguntando. Esta pregunta, dice él, anula la pregunta del pasado viernes. Repito, ingeniero Casado, si la santificación es un proceso y el aceptar a Cristo por justificación somos hechos santos, entonces, ¿por qué debo santificarme si ya soy santo en la justificación? Ingeniero Casado. sí, yo creo que aquí hay una situación, hermano Fermín, y es que usted está viendo la santificación como impecabilidad. Santificación no es impecabilidad. Santificación es apartar para un uso sagrado. O sea, Dios toma vasos, por ejemplo, en el tabernáculo, vasos hechos de material humano, oro, plata, lo que fuera, ¿verdad? Y los santifica, los aparta para un uso sagrado. O sea, Dios puede tomar a cualquier persona, ¿verdad? Y lo aparta para un uso sagrado en el momento en que acepta a Cristo como Salvador personal. Si usted se va a Primera de Corintios, vamos a ubicar Primera de Corintios aquí, 1, ustedes se van a dar cuenta que esta iglesia, de hecho, esta es la carta más dura que yo veo en toda la Biblia en contra de una iglesia. Y el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, usted encuentra que él dice, yo estaba preocupado con esta primera carta, pero qué bueno que ustedes se arrepintieron después que yo le escribí. Pues, porque el arrepentimiento que viene de Dios, ¿verdad? Es para salvación. Entonces es interesante porque el apóstol Pablo sabe que esta primera carta a los Corintios es dura.
es dura. Le dice, ustedes, de hecho, tienen ahí un tipo que se está acostando con la mujer de su papá y ustedes ni siquiera hacen nada. O sea, ustedes están adormecidos espiritualmente. Sin embargo, él inicia la carta diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Fíjense que el apóstol Pablo está presentando el hecho de que la iglesia de Corinto es santa en quién? En Cristo Jesús. O sea, en el momento en que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, ¿verdad? En Cristo yo soy santo, en Cristo yo soy perfecto, en Cristo yo soy justificado. Y ahora él vuelve y aclara y dice, llamados a ser santos. Llamados a ser santos puede ser o algo antiguo, yo te estoy llamando a ser santo, o yo te llamé, porque llamados a ser santos están también en pasado, llamados a ser santos. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si usted se va a Hebreos 10:14, en Hebreos 10:14, eh, fíjense qué dice aquí, hermano Fermín. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Dios me hizo perfecto para siempre y me hizo santo para siempre, en el momento en que la cruz del Calvario, Él ocupa mi lugar. ¿No? O sea, en Cristo, en Cristo, Dios me ve perfecto para siempre. En el momento que yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, Dios me ve santo para siempre. En 1 Corintios 1:30, y lo vamos a ver más adelante cuando cerremos el tema con el Evangelio, pero me voy a adelantar para solo responder esta pregunta. Dice, más por él, está hablando de Dios, usted lo ve por aquí, eh, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, está hablando de Dios, entonces aquí dice, más por Dios, ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir que la estructura de la salvación nuestra ocurre en Cristo. Y ahora Dios lo que dice es, déjame Ricardo colocarte en Cristo, porque en Cristo yo te voy a ver perfecto, te voy a ver justificado, te voy a ver santificado y te voy a ver redimido y glorificado. En Cristo. Por eso cuando Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, y volvemos de nuevo a la partícula en, es tan importante en toda la dinámica del Evangelio, en mí, ustedes van a llevar fruto. Entonces se van a ver las acciones. Las acciones se van a ver porque cuando tú estás metido en mí, yo voy a estar metido en ti y lo que se va a ver es el fruto tuyo. Ahora, ¿significa que cuando Dios me metió en él, yo soy perfecto? No, soy un pecador. ¿Quiere Dios que yo siga pecando? No, no quiere que siga pecando, por eso coloca el Espíritu Santo a morar en mi vida. ¿Ven? Ahora, en Cristo Dios me ve santo, en Cristo me ve inmaculado, en Cristo me ve perfecto, porque una sola ofrenda fue suficiente para Dios meterme en Cristo y en Cristo aplicarme los méritos de Cristo. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Si yo sigo viendo el pecado como acciones, entonces yo nunca voy a disfrutar del Evangelio. Pero no, yo no estoy diciendo con eso, Dios quiere que tú peques, que te metas en Cristo y peques. No, porque si estás en Cristo no puedes pecar. Cuando los discípulos andaban con Jesús y querían hablar de quién iba a ser mayor en el reino, los tipos se rezagan y dejan que Cristo se vaya adelante. Pues, y Cristo se va adelante y se hace, como decimos nosotros en buen dominicano, se hace loco. Y ellos comienzan a discutir ahí atrás, no, que yo voy a ser mayor, no, que esto, que lo otro. Pum, 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 pum. Entonces ahora Jesús los espera y dice, ¿ustedes de qué estaban hablando? Y ahora ellos no querían decir. ¿Por qué no querían decir? Porque no es lo mismo discutir sin Cristo que discutir con Cristo. No es lo mismo caminar con Cristo, ¿verdad? Porque cuando yo estoy con Cristo, el pecado no puede entrar ahí. Para yo pecar, yo tengo que desconectarme. Y me desconecto siempre.
Entonces, la perfección tuya, Excel, ocurre en el momento que aceptas a Cristo como Salvador personal. Tu santificación ocurre en el momento que lo aceptas y tu redención ocurre en el momento que lo aceptas. Lo único que tú necesitas para ganar el cielo y lo único que necesita cualquier ser humano que ha existido, existe y existirá, es lo que el ladrón en la cruz le ofreció a Cristo para ganar la salvación. Absolutamente nada. Solo creer en Cristo. Y ese es el Evangelio. Yo les quiero animar a ustedes a ver, por si es posible pasárselo al grupo del chat, eh, la serie de la teología de la última generación que tiró la Greire de New York, creo que fue esta misma semana pasada, con el pastor Vladimir Polanco y el pastor Hermes Taveras. Es bueno que ustedes vean los temas porque están bien detallados y les va a ayudar mucho también a puntualizar lo que estamos enseñando en el programa. ¿Correcto? Entonces, es bueno que lo pases, Jorge, porque ahí vamos a quizás ayudar también un poquito a que aterricemos estos conceptos, ¿no? Entonces, en definitiva, la semana pasada vimos las 20 implicaciones. Somos muertos al pecado, en Cristo somos muertos al pecado, pero en la etapa de la santificación, ahora no vamos a dar lugar, no vamos a dar lugar al pecado porque el Espíritu de Dios le vamos a dar ahora el control al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos vemos, Dios nos ve vivos ante Él, pero ahora vivimos para Él. Somos legalmente justos, vivimos justamente. Adoptados como hijos de Dios, actuamos como hijos de Dios. No somos del mundo, como ciudadanos del cielo, no amamos al mundo. Somos crucificados al mundo, evitamos prácticas mundanas. Somos esclavos de Dios, servimos con gozo a Dios. Tenemos vida nueva, andamos en novedad de vida. Hechos obedientes a la ley, seguimos cumpliendo la ley. Eh, somos luz al mundo, caminamos como hijos de luz. Somos purificados, nos purificamos. Somos hechos santos, vivimos vidas santas. Somos libres del esclavitud del pecado, no dejamos que el pecado nos gobierne. Somos asegurados en Cristo, procuramos en Cristo esa seguridad. El Espíritu mora en nosotros y nos guía, cedemos el control al Espíritu. Poseemos el don del Espíritu, usamos este don. Recibimos poder para testificar, testificamos con poder. Recibimos el amor de Dios, amamos como Jesús amó. Nos encontramos legalmente en Cristo, Cristo se encuentra en cada uno de nosotros. Si Cristo viene mañana, una persona que ha sido justificada y está en el proceso de la santificación, queda sellada para salvación. Dios no dice, déjame ver si el tipo fue perfecto, impecable. No, porque en Cristo Dios lo ve que lo ve perfecto, lo ve santo. Pero el Espíritu de Dios sabe que en realidad, aunque yo me levanté de las aguas del bautismo, yo no me levanté como el Ricardo inmaculado al que le hicieron un reseteo de la memoria y se desconectó totalmente de su vida. No, por eso la experiencia cristiana es un nuevo nacimiento en el que ahora el Espíritu de Dios va a empezar ahora que a plasmar los principios morales, el carácter de Dios, el amor incondicional de Dios, la estructura de la mecánica del amor en mi vida. Y eso le va a tomar mucho rato. Porque si hay algo que el Espíritu Santo sabe muy bien, es que lidiar con Ricardo es un trote fuerte, es un problema serio. Él lo sabe bien, pero a él no le importa. Yo lo acepté y le digo, yo quiero que tú vengas a dirigir mi vida. Y él dice, ¿tú me estás autorizando a eso? Sí, te estoy autorizando a eso. ¿Tú sabes que vamos a pelear? Sí, yo sé que vamos a pelear. Ok, pues entonces vamos para adelante. Entonces ahora él viene a qué? A lidiar. Y a lidiar con gente como Juana Núñez, como Luis Polanco, como John Arteaga, como Daniel Hernández, que son gente complicada. El espíritu lo sabe, ¿cierto? Y con Ricardo también, por supuesto, que yo no soy el protagonista aquí de nada. Estoy en la misma condición que todos ustedes, ¿verdad? O sea que el Espíritu de Dios va ¿qué? A trabajar en nuestros caracteres para irlos transformando, pero ya estamos ¿qué? Cubiertos de la justicia de Cristo. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, aceptamos su dirección, dimos testimonio público de que queremos eso. Entonces el Espíritu de Dios dice, bueno, si tú lo quieres, yo lo voy a trabajar. Yo voy a asumir el reto. ¿Sí? Entonces, nada, nosotros vimos, por eso me fue todo el tiempo, George, estoy muerto.
Muy bien, Vimos, señor ingeniero. Tenemos otra pregunta. No sé si usted quisiera que se la hagamos ¿cuál es la otra antes pregunta, de... Jorge? Sí, lo que pasa es que Merlín, el compañero Merlín también nos hizo otra pregunta, ingeniero Casado. No quiero dejarla Ok. en esta mañana. Vamos a hacerla inmediatamente. Dice él, una persona puede ser santificado y purificado sin practicar lo que está en Levítico capítulo 11, porque el apóstol Pablo dice, la salvación no es comida ni bebida. Alexis Merlín pregunta esto, ingeniero Casado. Sí, yo creo que hay que ver los contextos, Jorge, porque el apóstol Pablo tiene unas luchas en el Nuevo Testamento que son muy distintas a lo que Dios está especificando en el Antiguo Testamento. Hay un grupo de personas que están empeñados en el Nuevo Testamento en que la iglesia tiene que judaizar, ¿verdad? Tiene que seguir con los ritos establecidos por Dios que básicamente apuntaban a Cristo, ¿verdad? Y entonces ellos querían que los nuevos creyentes entonces funcionaran sobre toda la plataforma de la estructura antigua de la ley de Dios, de la Torá, para decirlo de manera específica. Entonces hay esquemas donde las cosas sencillamente no se aplican. Entonces el apóstol Pablo tiene esta lucha, por ejemplo, lavarse las manos, que era un símbolo que de hecho ellos no se lavaban las manos, ellos hacían una simbología como que se lavaban las manos y ellos entendían que con eso las manos estaban lavadas. Era como un tipo de rito o mito de que si ellos hacían un movimiento de las manos y todo eso, pues entonces ya se limpiaban antes de comer. Entonces hay toda una serie de cosas y tradiciones que ellos querían mantener en la experiencia de los gentiles y el apóstol Pablo les hace hincapié en decirle, queridos, Cristo ya, todo aquello que apuntaba a Cristo se cumplió en Cristo. Man, o sea, quería mantener la estructura sacerdotal. No, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya la estructura sacerdotal que señalaba a Cristo, ya ahí perimió. Cristo llegó, ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, toda esta problemática en el Nuevo Testamento, que en ocasiones el apóstol Pablo hasta se molesta, y se molesta ¿por qué? Porque la iglesia llegó incluso, si ustedes ven en la carta a los Gálatas, es bueno que ustedes se lean la carta a los Gálatas. En Gálatas, si mal no recuerdo el capítulo 1 o el 2, eh, los hermanos de la iglesia de Galacia llegaron hasta hacer huequitos en los baños para ver a las personas cuando estaban haciendo su necesidad, a ver si estaban circuncidados o no. Y Pablo está molesto por eso. Pablo dice, dime, ¿y a todos te van a llegar? ¿Cómo es posible que después que nosotros tenemos a Cristo y lo que ha hecho en nuestro favor, ustedes todavía estén dándole una importancia impresionante a esas cosas? Entonces, Pablo tiene unas luchas que son distintas, ¿verdad? A lo que Dios ha establecido. Dios ha dado una lista de alimentos que se deben comer y no se deben comer, pero cuando Pablo está diciendo allá, ¿verdad? Que el tema no se trata de comida ni bebida, no está diciendo que ahora tú puedes comer todo lo que te dé la gana. Eso no es lo que está diciendo, porque para el creyente, el pueblo de Dios, nunca, para poner un ejemplo, nunca el cerdo fue un alimento. Usted, para un judío, usted sabe que el comer una cosa fuera de lo que estaba regido en la palabra, eso nunca fue considerado comida, empezando por ahí. Cuando el apóstol Pedro recibe la visión de los animales inmundos, él dice, pero Señor, yo nunca he comido eso. O sea, ¿por qué tú me pides que coma esto? Tú sabes. Entonces ahora él se da cuenta que la visión no tiene nada que ver con comer, sino con el hecho de su rechazo a los gentiles cuando participa con ellos en las comidas. Entonces Pedro se da cuenta de que en realidad la visión no trata de comerse una cantidad de cosas que Dios le dijo que no se la coma, porque el Espíritu Santo no está loco. Él no va a decir una cosa en un sitio y va a decir otra en otro sitio. Bien. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que contextualizar la Biblia cuando vamos ahora a interpretarla, porque yo necesito saber cuál es el problema de Pablo cuando hace esta declaración, ¿eh? Que es muy distinto a lo que Dios ya ha establecido. Entonces, seguimos un poquito, yo creo, Alexis, viendo todavía
el tema del pecado como acciones. Tratan de verse los dos temas, porque yo creo que le van a ayudar también a puntualizar algunas cosas interesantes. Bueno, en esencia, justificación es la justicia de Cristo acreditada al pecador que lo acepta por la fe como Salvador. Y santificación, la justicia de Cristo aplicada al creyente como resultado de vivir por la fe. Otra manera de decirlo, la justicia de Cristo que es imputada, es asignada, es aplicada a la cuenta del creyente como consecuencia natural de aceptar a Cristo o estar unido a Cristo por la fe. Y santificación es la justicia de Cristo que está siendo impartida o ofrecida a nosotros, ¿verdad? Como un resultado de vivir por la fe. Justificación, lo que nuestra posición es en Cristo por fe. Santificación, lo que nuestra experiencia llega a ser en Cristo por la fe. Otra manera de decirlo es justificación, lo que Dios hizo por nosotros, nos perdonó en Cristo. Santificación, lo que Dios hace en nosotros. Él nos regenera y transforma por medio del poder del Espíritu Santo. Hay una historia en la Biblia que yo creo que sintetiza, ¿verdad?, esta mecánica de la justificación y la santificación, y es la historia de la mujer adúltera. Usted la conoce muy bien, ¿verdad? Jesús se molesta con este grupo de personas que le traen a esta mujer que fue hallada en pecado, como si los que la trajeron eran los más santos del mundo entero. Y ahora le dicen, mira, esta mujer fue encontrada en adulterio y nos mandan a apedrearla. Entonces, dice que eso empezó a escribir en tierra, ¿verdad? Y no nadie sabe lo que estaba escribiendo en tierra. La sierva del Señor dice que estaba escribiendo en la tierra todos los pecados de los tipos que trajeron a esta mujer aquí. Y estaba escribiendo, 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 y mientras ellos veían los pecados de ellos ahí escritos, entonces se iban y se iban y se iban hasta que él se queda solo con la mujer, ¿verdad? Y ahora dice, enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Quiere decir que aquí están los elementos. O sea, yo no he venido para condenarte, he venido para justificarte. Yo no te condeno. Ahora viene la etapa de santificación, vete y no peques más. Y eso va a ocurrir bajo la dirección específica del Espíritu de Dios. Ahora, si usted comienza a evaluar ahora los temas, ¿verdad?, de justificación y santificación, usted, por ejemplo, se encuentra con este versículo, ¿verdad? Juan 1, 12 al 13, que dice, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen, ¿verdad?, a los que confían, a los que tienen fe en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando uno lee este versículo, la pregunta es, ¿este versículo apunta a la justificación o a la santificación? ¿Ustedes qué me dirían? Lo pueden escribir en el chat. O sea, yo leo este texto, o sea, Dios me da potestad de ser hecho hijo de él. El texto está relacionado a la justificación o a la santificación. Ustedes se van a dar cuenta de que en realidad el texto apunta a la justificación. ¿Por qué? Porque a los que creen en Cristo, Dios me ha dado la potestad de ser hecho hijo de él. Ahora, si yo leo porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, obviamente este texto apunta a la santificación. ¿Ven? Entonces es interesante porque cuando yo comienzo ahora a leer la Biblia, yo me puedo dar cuenta de que las historias o las anécdotas van a ir apuntando a un esquema particular del Evangelio o al Evangelio total, correcto. Pero yo me puedo ir dando cuenta de que dependiendo la estructuración o el texto puede apuntar a la acción de justificación o a la acción de santificación o, como veremos más adelante, a la acción de la redención. Quiere decir que para ser hijo de Dios, yo soy hijo de Dios por justificación y por santificación. Hay personas que dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios.
Por eso Jesús le dice a un grupo de personas, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Quiere decir que el diablo también tiene hijos en este planeta. Y cuando una persona dice, no, que todos somos hijos de Dios, no. Usted es hijo de Dios por justificación y por santificación. Mire, usted no acepta el evangelio, tristemente, usted pertenece a su padre, el diablo. Usted, así funciona. Entonces, el juicio de las obras 1, no queda tan poco tiempo, vamos sencillamente a dejar estructurado la introducción de este tema. Mañana lo completamos. Vamos a tratar en estos dos temas, ¿verdad? Lo concerniente al juicio de Dios. Una de las grandes preguntas en el Evangelio es, si la salvación es por medio de la fe en Cristo, ¿cómo es eso que Dios va a juzgar las obras? Y es aquí donde gran parte de la confusión, sobre todo nuestra, en el adventismo del séptimo día, viene porque nosotros estamos enfocados en que a menos que no presentemos una obediencia que las personas la puedan evaluar, ¿verdad? Nosotros entendemos que no pasamos el juicio. Bueno, o sea, si somos salvos por medio de la fe, ¿cómo es que Dios juzgará las obras? O sea, ¿no debe Dios juzgar la fe? ¿A quiénes juzga Dios? ¿Pasarán los creyentes por algún tipo de juicio? Un dime y direte con Dios, decirle, no, pero espérate, no, eso no es así. Yo hice eso por esto. Y dicen, no, usted está condenado. Entonces hay una discusión, yo necesito un abogado. ¿Será eso así? Cuando la Biblia se refiere a un juicio, ¿será este un proceso legal similar a los juicios humanos que conllevan jueces, abogados, fiscales, testigos, leyes, registros de actos y condenas? Si usted lee Apocalipsis 14, 6 al 10, ¿verdad? Que es el mensaje de los tres ángeles, dice el texto, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Quiere decir que de acuerdo con Apocalipsis 14:7, un mensajero angelical declara que antes de la caída de Babilonia llega la hora del juicio de Dios. Y esto quiere decir que antes de la segunda venida de Cristo, los sistemas religiosos falsos caen, Babilonia es confusión y falsedad, y antes de este evento ocurre el juicio de Dios. Algunos hermanos entienden, de otras denominaciones, que un juicio antes de la venida de Cristo no tiene sentido. Sí tiene sentido, porque obviamente cuando Cristo venga por segunda vez, ya tiene que escoger a quién se lleva y a quién no se lleva, y ya eso implica un juicio. O sea, si Jesús dice, oh, me llevo a Ricardo y dejo a Chicho, pues obviamente algo tuvo que haber pasado para Dios tomar la decisión de llevarse a Ricardo y dejar a Chicho. Entonces, necesariamente tiene que haber un juicio preadvenimiento o una preselección de los salvados y una preselección de los perdidos, porque Cristo viene por segunda vez a llevarse a su pueblo con él. Entonces, esto es interesante porque, aquí dice la nota, aunque muchos se oponen a la idea de un juicio en el cielo antes de la segunda venida de Cristo, la propia separación de las personas que serán salvadas de las que se perderán ya implica una obra de juicio de parte de Dios. En el juicio los creyentes son descargados de toda culpa y declarados libres del pecado. Los impíos que rechazaron el Evangelio son condenados. Satanás es responsabilizado por todo el mal ocasionado en el universo. Y a todo esto, Dios sale completamente justo en cada decisión tomada. Cuando usted lee Apocalipsis 14:6, que dice, tengan temor de Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, lo vamos a ver también aquí. En realidad, si la hora del juicio de Dios ha llegado, la pregunta es, ¿qué significa que el juicio de Dios ha llegado?
que Dios es el juez o Dios es el acusado. O sea, si la hora del juicio de Dios ha llegado, ¿está siendo Dios acusado en este juicio? ¿O están siendo las personas los acusados y Dios el juez? Correcto. Y vamos a ver que Juan le gustaba escribir en esa doble connotación. Vamos a ver en realidad que las dos posiciones son válidas. Si ustedes recuerdan, toda la estructura del Evangelio es para revelar, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Porque en el Evangelio, dice Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Quiere decir que toda la estructura del Evangelio está relacionada con justicia, con juicio, con ley, con el carácter de Dios. Y obviamente, cuando alguien asume la posición de juez, lo primero que se hace es juzgar al juez. Ese juez tiene la calidad, es lo suficientemente justo para dirigir un juicio. Entonces, lo primero que ocurre, ¿verdad? En un juicio es el cuestionamiento al juez. Quiere decir que el primero que es juzgado es el juez y luego el juez ahora sigue adelante con el resto del juicio. Se nos fue el tiempo, vamos a dejar unos 5 minutos, Jorge, por si hay alguna pregunta. Y mañana entonces entramos en el tema 2, que es el significado en estos versículos y quién protagoniza el evento. Así que mañana seguimos con el tema el juicio de las obras, parte 1. Oramos. Bendito Dios, Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la justificación tú nos diste el perdón. Tú nos hiciste perfectos para siempre en Cristo Jesús, a cada uno de los santificados. Gracias también porque nos llamas a ser apartados de un mundo que cada día va hacia el derricadero, y tú nos llamas, oh Señor, continuamente a permanecer en Cristo, a desarrollar tu carácter, a que tu Santo Espíritu pueda operar en nuestras vidas. Enséñanos a rendirnos a la dirección de tu Santo Espíritu. Enséñanos a vivir vidas que te agraden, oh Señor. Enséñanos a permanecer tiempo contigo a través de la oración, del estudio de tu palabra, y enséñanos a testificar. Bendíceme en especial, oh Señor, cada líder de esta iglesia, cada líder de la Unión Venezolana Occidental, y que tu presencia, oh Padre querido, nunca, nunca, nunca sea parte de medio de cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano que participa con nosotros en esta plataforma. Dirige sus vidas, cuida de sus hogares, de sus familias, de sus trabajos, de sus ministerios. Y queremos pedirte que este día, oh Señor, tú te glorifiques a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.